Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado alguna vez acerca de la inflamación del hígado o hígado graso? ¿Cuántos de vosotros? Yo creo que muchas veces y está en el ambiente, está en la calle, pero no sabemos muy bien la diferencia de ambos. Y en este vídeo hoy quiero explicarte precisamente de qué trata esto. ¿Cuál es la diferencia de un hígado graso alcohólico o un hígado graso no alcohólico? ¿Ok? O una inflamación del hígado. Estas enfermedades son benignas y de alguna manera se pueden controlar, evitar, y de eso es de lo que va el vídeo del día de hoy. Cómo prevenir, saber diferenciar qué tipo de inflamaciones o enfermedades podemos tener con el hígado y evidentemente encontrar sus causas, sus síntomas y cómo podemos mejorarlo. ¿De acuerdo? Así que quédate hasta el final porque seguro te va a interesar. Como todos sabemos, el hígado es el órgano más grande del cuerpo. Lo tienes ubicado en la parte derecha, debajo de las costillas. Metiendo profundamente los dedos lo podrías sentir. Sus funciones básicas, ¿cuáles son? Desintoxica, limpia la sangre, nos ayuda a combatir infecciones y también almacena vitaminas y energía. Energía como por ejemplo la glucosa o insulina que se almacena en el hígado y a su vez produce la bilis. Y la bilis lo que hace es contrarrestar los picos de insulina y la bilis también ayuda en el sistema digestivo. Si, por ejemplo, enfermamos de una inflamación o tenemos algún síntoma del hígado, voy a contarte cómo se enferma, qué síntomas causa y, evidentemente, cómo podemos prevenirlo. ¿De acuerdo? Ok, comenzamos hablando de la inflamación o agrandamiento del hígado, que también se denomina hepatomegalia. Esto puede bien darse por alcoholismo, obesidad, intoxicación por medicamentos, enfermedades bacterianas, infección por hepatitis, incluso por otras infecciones también. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues mira, suele ser bastante sordo, molesto, incisivo y muchas veces aparece el dolor en la parte derecha, debajo de las costillas, pero a veces se irradia también a la zona lumbar o a la zona de la espalda. Náuseas, malestar en general, se pierde el apetito, incluso después de comer por las mañanas entra mucho cansancio, mucho sueño, desaliento. Se tiene también fiebre. Normalmente te tomas algún analgésico, se te quita el dolor, pero al poco tiempo vuelve a aparecer. También aparece la ictericia o color amarillento en la piel y en los ojos. Y esto es gracias a la bilirrubina que aumenta y nos da esa tonalidad. Y por último tenemos anomalías en las heces y en la orina. Claro, como el hígado no está depurando, no está desintoxicando de buena manera, pues acumula estas sustancias y luego empiezan a salir de forma irregular, incluso atípica. Te puedo decir que las heces son de otro color, a veces amarillento, incluso blanquecinas, y la orina suele ser bastante ácida. Anteriormente se relacionaba el hígado graso con altas cantidades de consumo de alcohol, pero en la actualidad se deriva más o se relaciona mucho más con la obesidad, los triglicéridos y el colesterol. Por lo tanto, consiste en la acumulación de grasa en este órgano, sean triglicéridos o ácidos grasos. La grasa se almacenaría dentro de las células que componen el hígado y por eso es una patología de alguna manera benigna. Lo que pasa es que hay que controlarla a tiempo para evitar males mayores y que se convierta en una esteatosis hepática, digamos, dañina, ¿de acuerdo? Pero casi siempre tiene solución y además se puede poner el freno a tiempo para evitar que nos perjudique. Entre estas patologías podemos diferenciar también la esteatohepatitis, que sería una inflamación del hígado, la fibrosis, acumulación de cicatrices en el hígado, y la cirrosis o deformidad del hígado con defunción o con menos síntesis de las funciones normales del hígado y el cáncer, que todo esto suele asociarse a el consumo de alcohol. En este caso sí sería grave. Pero también puede asociarse a causas metabólicas
o nutricionales, o incluso exposición a agentes tóxicos, medicamentos, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a conocer las diferencias entre afecciones del hígado alcohólica versus la no alcohólica. Habitualmente el hígado posee pequeñas cantidades de grasa, que suponen aproximadamente un 10% de su peso. Sin embargo, cuando esta acumulación de grasa excesiva y supera esta cifra, se está frente a un cuadro de esteatosis hepática, acumulación excesiva de grasa en el hígado por encima de lo normal. Cuando la enfermedad del hígado graso no se relaciona con el alcohol, se dividen en dos tipos. El hígado graso simple, existe grasa en el hígado, pero poca o ninguna inflamación o daño en las células del órgano. Y luego tenemos por otro lado la esteatosis hepática no alcohólica. Se produce por una inflamación y daños en las células del hígado. Y grasa, claro. La inflamación y el daño de estas células del hígado pueden causar la fibrosis, que sería cicatrización del hígado. La esteatosis puede provocar la cirrosis o cáncer de hígado. Por su parte, como su nombre lo indica, la enfermedad del hígado graso por alcohol se debe al elevado consumo de esta sustancia. El hígado descompone la mayor parte del alcohol para eliminarlo del cuerpo, pero el proceso de descomposición puede generar sustancias dañinas. Estas sustancias pueden dañar las células del hígado, provocar la inflamación y debilitar las defensas naturales del cuerpo. Cuanto más alcohol bebemos, más el hígado se daña. La enfermedad del hígado graso por alcohol es la etapa más temprana de la enfermedad del hígado por el alcohol o hepatopatía alcohólica. Las siguientes etapas son la hepatitis alcohólica y la cirrosis. Causas y síntomas. Según diversos estudios, la enfermedad del hígado graso es más común en aquellas personas que presentan diabetes tipo 2 o prediabetes, sobrepeso, obesidad elevada, niveles de lípidos en sangre, colesterol, triglicéridos, presión arterial alta, incluso ciertos trastornos metabólicos como infecciones causados por la hepatitis C, o el consumo determinado de fármacos o agentes dañinos. En el caso de la enfermedad por el alcohol, obviamente su causa, digamos, responde a su consumo excesivo de esta sustancia. Las personas con el hígado graso pueden sentirse cansadas, presentar malestar abdominal leve, pero por lo demás no manifiestan síntomas, dado que en términos generales se trata de una patología silenciosa. Por eso debemos tener mucho cuidado, ¿ok? Y prestar atención a las sensaciones del cuerpo. Para confirmar el diagnóstico sería necesario realizar un análisis de sangre en imágenes, además de una biopsia hepática para determinar la causa y extensión de la lesión. El objetivo es centrarse en el control o la eliminación de la causa del hígado graso, como en el síndrome metabólico o el consumo de grandes cantidades de alcohol. Generalmente el hígado graso es una patología benigna que tiene a no evolucionar a estadios más graves de la enfermedad, y una vez que se detecta, deberán tomarse medidas necesarias para eliminar esa grasa del hígado y evitar de este modo que evolucione la esteatohepatitis o el hígado inflamado aumentado de tamaño, en este caso causado por la acumulación de grasa abundante y en exceso. De ahí una posible cirrosis o cáncer. Dado que el desarrollo de medicamentos capaces de tratar esta enfermedad es un campo que aún se encuentra en investigación, diversos estudios plantean que la pérdida de peso podría relacionarse con una regresión de la grasa en el hígado, en ambos tipos de patología, tanto la alcohólica como la no alcohólica. Por lo tanto, las recomendaciones más importantes para quienes padecen el hígado graso son: 1. Perder peso, en el caso de que presenten el sobrepeso o la obesidad. Aumentar la realización de actividad física, aumentar ese NIT, moverte. Eso ayuda muchísimo. Desarrollar una dieta balanceada y evitar consumir el alcohol o medicamentos innecesarios.
Además, es importante controlar la diabetes y los elevados niveles de colesterol. Hablamos de diabetes, hablamos de insulina, ¿de acuerdo? La subida de insulina o la bajada de insulina. Como parte de un plan de alimentación, sugerimos realizar como mínimo 5 comidas utilizando pues una baja cantidad de hidratos de carbono, proteínas en cada una de las comidas, implementar principios, por ejemplo, de la dieta mediterránea, que estaría bastante bien, evitar las grasas saturadas, trans, además de infinidad de alimentos procesados. Y para terminar ya con las recomendaciones totales, te voy a hablar acerca de los alimentos recomendados crudos y germinados que deberíamos consumir, tales como vegetales, verduras, carotenos, legumbres, grasas buenas, proteínas, vegetales tipo apio, espinaca, brotes tiernos, alcachofa, verduras tipo pepino, ajo, grelos, tomato, caroteno, remolacha, zanahoria, berenjena, calabacín, es que es una lista enorme. Legumbres, garbanzos, lentejas, alubias, tofu. Y dentro de las grasas buenas, pues tenemos aguacate, aceite de oliva, lino, chía, nueces, almendras, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto, con las proteínas tenemos el pescado blanco, por ejemplo, que está bastante bien, los huevos. Y como consejos, combinaciones que a mí personalmente me han ido bastante bien son la cúrcuma, por ejemplo, con el boldo, que son plantas entre comillas medicinales. El aceite de oliva, por ejemplo, con un chorrito de limón también me ha ido bastante bien. 10 gramos de una cucharadita de aceite de oliva mezclado con un zumito de limón. Otra cosa que me va fantástico son el zumo o el agua de la alcachofa con zumo de limón. Eso también va bastante bien. Cardo mariano, que es una planta. El cardo mariano y el diente de león. Se utilizan como infusiones o tés. Tener mucho cuidado con el diente de león porque no se puede extender en el tiempo. Y además lo puedes usar utilizando 1 litro, 4 vasitos durante todo el día. ¿Vale? Es una de las formas que utilizo yo para poder ir depurando también el tema del hígado, ¿de acuerdo? Dentro de los alimentos que tenemos que evitar, te comentaré procesados, ultraprocesados, manufacturados, aquellos que tengan en la etiqueta más de 5 ingredientes, descártalos, azúcares, estimulantes, carnes rojas que tengan alto contenido en grasa, quesos amarillos, queso de crema, chocolates, mantequillas, pastelería y bollería en general. Por supuesto, embutidos en general y ahumados. Te voy poniendo las fichitas para que tú puedas ver qué tipo de alimentos son los que van mejor y que puedas aplicarlo. Recuerda, hacer caso a estas pautas. Os he puesto allí distintas diapositivas de cómo puede funcionar mejor y os he puesto allí cómo evitar lesiones y molestias del hígado. Espero que toda la información que te he dado, que entiendo que es mucha, espero que sea de tu agrado, espero que te sirva, espero que lo apliques y espero que te des cuenta que casi todas las enfermedades o los derivados que te llevan a alguna patología tienen que ver con la alimentación, ¿ok? Con el abuso de grasas trans, de comida procesada, de comida ultra procesada, que nosotros podemos evitarlo. Entonces mi consejo es aprender a hacerlo bien, aprender a tener movimiento, a incorporar hábitos en tu vida que te ayuden a cambiar patrones que te están haciendo daño. Reconócelos. Si estás haciendo algo mal, reconócelo, sé responsable y avanza. Da cambios para mejorar. Seguro que tú y los tuyos van a estar muy orgullosos de ti. Pues si te gustó el vídeo, dame una manito arriba, compártelo para que más gente pueda también beneficiarse de charlas como esta, donde mi intención es informar y hacer conocer cómo mejorar la calidad de vida. ¿De acuerdo? Mi nombre es Alex García y te mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto. ¿Ok? Chao.